Nos acompaña también Manuel José Luis Zárate, él es magíster en Ciencias Financieras y de Sistemas de la Universidad Central, profesor de cátedra de la Universidad del Bosque, profesor en Juego Gerencial, posgrado en Gerencia de Producción y Productividad, vicerrectoría de posgrados. A continuación, continuamos con la intervención de los expositores mediante las preguntas que realizarán los compañeros David Ferro y Gerson Romero. De nuevo, muy buenas noches a todos. De nuevo, ofrecerles disculpas por el retraso en el programa. A los expositores, muchísimas gracias por la paciencia y por estar aquí con nosotros. Bueno, nosotros queríamos empezar el foro. Sí, el génesis del foro viene con todo lo que hemos visto en la clase de seminario de realidad social. Por ejemplo, el doctor Laureano ha conocido el proceso, ya que fue entrevistado por uno de nuestros compañeros sobre los medios comunitarios. Nosotros queríamos tocar el tema de comunicación y poder, teniendo en cuenta todas las coyunturas que ha tenido durante los últimos años o este último año, tocando, pues, enumerando conversaciones con las FARC, lo que ocurrió con el TAC Bolsa, todo lo que trae la coyuntura tanto nacional e internacional, y queríamos empezar con la pregunta, pues que sería la pregunta central. Desde su perspectiva, rama de estudio, ¿cuál es qué es la verdad, qué es la mentira? ¿Qué es lo que ustedes creen que es realmente lo que está ocurriendo en el país? Porque los medios masivos de comunicación nos muestran una cosa, pero en las calles vemos otras. No sé quién quisiese empezar con la respuesta, la Secretaría, otra cosa. Quería contarles algo que ocurrió el día que se empezaron los diálogos de paz en Noruega. Como nos dimos cuenta todos, de una forma interrumpida, los medios de comunicación de RCN y Caracol suspendieron la transmisión cuando iba a empezar la conferencia de prensa de parte de los guerrilleros. Los que nos preocupamos como por buscar la verdad, tratando de informarnos un poco por este lado y un poco por este lado, pues nos pusimos a buscar los videos en YouTube, en Telesur y por ahí en los otros medios que ahora se pueden conseguir. A los 3 días, por curiosidad, me puse a mirar el video de Márquez y había sido bajado cerca de 60.000 veces. Y miré el video del doctor de la calle y apenas llegaba a 7.000. Eso quiere decir que no que todos los que estábamos buscando información éramos sobre la FARC o no de la FARC, pero sí nos interesaba como buscar el equilibrio entre la información. Entonces, los que hacemos prensa alternativa, pues buscamos la verdad metiéndonos allí en los barrios donde no tengan tiempo el espectador en RCN Caracol. Nosotros, personalmente en mi periódico, trabaja en SUBA y mis fuentes de información son los presidentes de las juntas de los barrios. Yo hago parte de la Asociación de Juntas de SUBA y por ahí busca uno como la verdad, lo que dice la gente. Entonces, parece que la verdad es relativa y depende de quién la está diciendo y para quién la está diciendo. Bueno, la verdad, yo no soy ni epistemólogo ni filósofo, pero es que la verdad, hace como 15 días estaba yo, por ejemplo, hablaba con una concejal, con la presidenta del consejo, y me dice que el ocultar cosas para ellos también es hacer. El solo hecho de ocultar cosas le muestra la verdad en su totalidad. Entonces ella me decía que no, que tiene que estar muy pendiente de las cosas, porque a veces por no hacer puede resultar, y a veces por callar también puede resultar. Pero sí, la verdad es relativa, ¿no? No decir completamente la verdad. Me llegó a colación una cafetería que quedaba frente de la Universidad del Bosque, por allá por la Roja, que se llamaba la biblioteca. Y las niñas por la tarde le decían a las manos que iban para la biblioteca. Eso es verdad. Pero
¿cuál es el contexto real de lo que estamos hablando? ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra verdad? Bueno, entonces, también por acá, por la 13, había otras discotecas que se llamaban la de Canatura, Facultad, pero nos vemos en la Canatura, y se iban a bailar. Bueno, entonces, queremos mirar qué entendemos primero por verdad. ¿Hasta dónde la comunicación social transmite lo que es el concepto verdadero? Entonces, pues ese es como el ejemplo. ¿Qué es el término verdad? Primero que aclaremos porque hay que un poquito perdido. Buenas noches. ¿Me escuchan así? Así me siento. Bien. Yo he entendido la dinámica del evento distinta La pregunta que tenía inicialmente. era distinta. La pregunta que me han enviado a mí. La pregunta que me han enviado a mí. Era distinta. Y La pregunta consistía en preguntarse ¿cuál es el poder? de los medios de comunicación, ¿cierto? Yo traigo una presentación. Lo voy a hacer muy brevemente, digamos, Porque era lo que tenía planeado y fue en lo que hoy estaba trabajando en la Universidad de los Andes. Entonces la voy a hacer en 10 minutos. Voy a robar acá al auditorio, ¿cierto? Voy a saltar la lógica del evento porque creí que era distinto, ¿sí? ¿Todos ustedes ven la pantalla? ¿Alcanzan a leer? ¿Cierto? Bien. Entonces, yo voy a hacer algunas reflexiones teóricas sobre los medios de comunicación y cuál ha sido el debate, particularmente en la ciencia política. Yo voy a comenzar con una afirmación bastante fuerte, y es: los que entienden a los medios de comunicación no son precisamente los comunicadores sociales. ¿Sí? Si usted quiere saber cuál es el impacto real de los medios de comunicación, usted debe hablar más bien con un politólogo o con un sociólogo. ¿Sí? ¿Cuál es la discusión de la ciencia política? Han partido, para mí el texto que cambia todo en el estudio de las comunicaciones y en el poder de los medios de comunicación es un texto que se llama Political Persuasion and Change, ¿cierto? Ese texto es un texto de Salem de 1996. Entonces tenemos un problema en las democracias modernas. En las democracias modernas sabemos que las opiniones vienen particularmente de los medios de comunicación. Es lo único que sabemos, ¿cierto? Porque ya no tenemos un contacto directo. El presidente no va a usted a su casa a saludarlo. El alcalde de Bogotá no va a su casa a saludarlo. Usted nunca lo conoce. ¿Usted a través de qué lo conoce? De los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, es complicado saber de dónde vienen las opiniones de las personas si no es de los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, pero es difícil demostrar que los medios de comunicación son poderosos. ¿Listo? Sigamos. Entonces, ¿cuál ha sido el debate en la teoría? En la teoría han habido 4 estadios del análisis de los medios de comunicación. El primer estadio se dio en los años 40 y en los años 50, ¿cierto? Y lo que se creía era que los medios de comunicación no tenían ningún poder. Se creía que los medios de comunicación simplemente informaban, pero no cambiaban las opiniones de las personas sobre lo público o sobre lo político. Después hay un segundo estadio, por autores como Finger, ¿cierto? Donde dicen los medios de comunicación sí tienen poder, pero el medio de comunicación lo único que hace es realmente reforzar sus predisposiciones. Es decir, que si usted es comunista y el medio le dice que usted sea comunista, usted va a seguir siendo comunista. Es decir, el medio no cambia su perspectiva. El medio lo único que hace es reforzar sus creencias. ¿Sí? Es un segundo estadio. Tercer estadio, ¿cierto? Y es, los medios de comunicación, dice la literatura, tiene un efecto pero de segundo orden. Ya me aparece una cosa que es vital para los comunicadores, el priming, ¿cierto? Y es, yo cómo muestro la información, ¿qué muestro primero? ¿Qué muestro de segundas? ¿Qué muestro de terceras? ¿Cuál es la agenda del medio? ¿Con qué arranca RCN? ¿Con qué arranca Caracol? ¿Por qué El Tiempo tiene noticias del reinado en la primera página y por qué El Espectador habla de los diálogos de paz?
¿cierto? El agenda setting de la cuestión. Entonces, se decía hasta este momento que los medios refuerzan las opiniones, pero no cambian las opiniones. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las críticas a eso? Primera crítica, la hace Saller con Diana Matz, de la Universidad de Michigan. La primera crítica es cuidado, y acá a los comunicadores sociales siempre aprendan esto: recepción del mensaje nunca es igual, perdón, consumo no es igual a recepción del mensaje. Usted puede leer el periódico todos los días, ¿cierto? Usted puede ver el periódico todos los días, pero eso no le asegura que usted esté recibiendo el mensaje. Usted puede consumir muchísimo, pero usted puede que no esté poniendo atención a lo que le están diciendo, ¿cierto? Segundo, ¿cierto? Y es que se demostró, Bartels principalmente, demostró que las metodologías por las cuales se evaluaban a los medios de comunicación eran malas porque se hacían siempre estudios de corto plazo. Y tercero, siempre partan del hecho que la comunicación nunca es lineal. Nunca es lineal, ¿cierto? Nunca es lineal la comunicación. Es decir, esta vuelta de, ¿cierto? El que envía el mensaje y el que recibe, ya se acabó. Porque la relación no es lineal. Los ciudadanos estamos expuestos a distintos mensajes. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el cuarto estadio en el que estamos? ¿Qué es lo que demuestra la literatura contemporánea, particularmente la literatura anglosajona, particularmente lo que se produce en Estados Unidos? ¿Cierto? En esas universidades donde de verdad son genios en comunicación, ¿cierto? Nos dicen, miren, los medios sí tienen la capacidad de persuadir a los ciudadanos. Y eso se demostró hasta el año 1996. Es decir, que en los años 40 al 1996 creíamos que los medios de comunicación no tenían ninguna influencia sobre las opiniones de las personas. Ahora, la literatura contemporánea demuestra que sí tienen una influencia sobre las personas, ¿cierto? Entonces, dice Saller, un texto hermoso, dice: cuidado, porque el poder de los medios de comunicación es casi masivo, pero no es del todo masivo. Es decir, no todos creen lo que dicen los medios de comunicación. Frases como: ¿los medios de comunicación nos venden una imagen? No, los medios de comunicación dicen una cosa, pero no todo el mundo se lo cree. No todo el mundo acepta ese mensaje. Cuando usted envía un mensaje, usted puede recibir el mensaje, pero no se lo cree. ¿Me entiende? Si usted le dice a la gente, usted es estúpido, muchas veces, de pronto sí se lo cree. ¿Sí? Cojan a su novia y díganle todos los días que está fea, que seguro la vieja va a hacer que está muy fea, a pesar de que esté buenísima. ¿Sí? A mí me encantan las viejas feas, por eso. Entonces, sigamos. Entonces, con esto termino para darle espacio a los expositores, porque pensé que la dinámica era distinta al evento y pido excusas por eso, problemas de comunicación. Entonces, si usted me dice a mí, ¿cuáles son las personas que influyen, que logran alterar la percepción de la gente? ¿Cuáles son los medios que logran alterar las percepciones de las personas? Yo le diré, eso depende de su nivel de consumo. Y acá viene el modelo que ha marcado las comunicaciones y particularmente la persuasión política según los medios de comunicación. Y es esta. Si usted consume poco, ¿cierto? Si usted no consume nada, el medio no lo afecta a usted en nada. Pues si usted no ve televisión, la televisión no lo puede afectar, ¿cierto? ¿Me entienden hasta ahí? Pero las personas que consumen muchos medios de comunicación tampoco se ven afectadas por los medios de comunicación. Es decir, un huevo que se levanta todos los días, lee El Tiempo, lee El Espectador, abre Semana, lee el periódico La Voz, qué sé yo. Esos manes que están totalmente informados de los medios de comunicación no logran ser influenciados por los medios de comunicación. ¿Cuáles son las personas que son más susceptibles a estar
por decirlo así, influenciados por los medios de comunicación, las personas que tienen un consumo medio de comunicaciones. Es decir, las personas que están enteradas, pero están medianamente enteradas. A esas personas son las que los medios de comunicación sí realmente afectan. Entonces, si usted me pregunta, yo soy un comunicador social, ¿cierto? Yo estoy armando una campaña. Quiero enviar un mensaje. ¿Se lo envío a la persona que se informa todos los días? No. ¿Por qué? Porque, bueno, esa persona no es influenciable. ¿Cuál es la persona que es realmente influenciable? La persona que tiene un consumo medio. ¿Listo? Yo ahí cierro para decir lo siguiente. Sabemos dos cosas hasta el momento en la literatura. Sabemos, primero, los medios de comunicación afectan, sí afectan, pero no afectan a todo el mundo. ¿De qué depende que el medio de comunicación afecte o no? Del nivel de consumo de los medios de comunicación. Entonces, tengan cuidado con las afirmaciones, ¿no? Entonces, que es que los medios manipulan. No manipulan a todo el mundo. Eso depende de cuántos medios consuma la persona. ¿Listo? Yo ahí cierro. Muchísimas gracias, doctor Santamaría, que desea continuar. Ese de los medios, pues ya han visto desde este punto de vista teórico, afecta a los que consumen medios la comunicación. Pero de todas maneras, a través de la historia, siempre el poder se apoya en los medios de comunicación. No sé si hay otro ejemplo que se me viene a la mente, las campañas de mercadeo. Entonces, a la cerveza se le dice pola, vamos a tomarnos una pola, no importa la clase de cerveza, ¿por qué se le llama pola? Las primeras cervezas que hubo en Colombia se llamaban la pola, y fue tanta la penetración de la publicidad, estamos hablando de mercadeo, que no solamente le damos cerebro a esa generación, ya vamos por la tercera o cuarta generación y le seguimos diciendo pola a pola. ¿Por qué? Porque nuestros tatarabuelos comenzaron a tomar la verdadera pola. Estuve buscando en internet y Michael X, allá en Estados Unidos, el negro, dijo que si uno no está prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Entonces, esto viene de la posición también que uno toma. Yo creo que aquel que consume mucho medio de comunicación no está tan influenciado del medio porque tiene más bagaje, tiene más concepción de las cosas. Es como el alumno que al profesor le toma en cuenta todo lo que él dice. El alumno debería documentarse y verificar si lo que el docente le dice es cierto o no. Aquí puede llegar a alguien y hablar, él piensa que está hablando su verdad y es la verdad para él. Entonces yo tengo que contrastar. De pronto entonces sí, no sabía de la teoría, pero estoy muy de acuerdo que la gente que consume mucho medio es menos influenciable porque tiene mayor poder de contrastar opiniones y de verificar y formarse a su vez su propia opinión. Entonces, de esa hasta ahí estoy bien de acuerdo. Sobre la política y los medios de comunicación. Siempre el poder trata de mirar cómo se preserva. Y entonces ellos arman sus campañas. Yo tengo una opinión. ¿Por qué nosotros tenemos una educación tan mala y una salud tan mala? Hombre, porque les da una interesa que nos eduquemos. Ellos mandan a sus hijos al exterior a que estudien y allá estudian muy bien. ¿Por qué no les interesa la salud? Porque ellos se enferman y se van al exterior a que los cuiden. Entonces no les importa lo que hay acá. Pero indiscutiblemente hay una relación muy estrecha entre la política, conservar el poder y los medios de comunicación. Pues naturalmente que en esta época que nos tocó vivir, pues hay de todo y para todos. Pero yo pues, como mi sector de ese juego es de los medios alternativos, en el caso mío escrito,
Uno ve por allá por las calles donde nosotros circulamos que con frecuencia se ve había otros periódicos por ahí en las calles o en las canetas de la basura. Y rara vez ve uno el periodiquito de nosotros por ahí tirado, porque nosotros, a diferencia de los grandes medios, que apenas podemos sacar un periódico por ahí cada mes o cada 15 días, no tenemos el afán del archivo. Entonces podemos como que investigar más, como que escribir mejor y a veces borrar y cambiar las cosas. Me parece que pues, a pesar de que llegamos menos veces, cuando llegamos como que nos quedamos. Eso es como lo que yo me he dado cuenta en 4 años que he venido trabajando un periódico en los sectores populares, que de alguna manera, y ese es como el objetivo, si nosotros logramos quitarle 10, 15, 20 clientes a los grandes medios, pues nos sentiríamos contentos y conformes con la misión que estaríamos haciendo. Yo quiero hacer algunas aclaraciones sobre el concepto de política y el concepto de poder. ¿Qué es el poder? ¿Cierto? Primera pregunta. Esa pregunta la resolvió un norteamericano, Robert Dahl. Dahl dice, el poder es el ejercicio de la influencia. ¿Qué es la influencia? La influencia es hacer que la gente haga que la gente haga algo que de otra forma no haría. Entonces, ¿a qué ven? Cuando usted habla de poder, los medios de comunicación no tienen poder. Los medios de comunicación ejercen poder. El poder no es una sustancia. El poder no se puede echar en el bolsillo. El poder se ejerce. Porque el poder es una acción. El poder es que yo lo obligo a usted a hacer algo que de otra forma no haría. Eso es poder, ¿cierto? Entonces, cuando decimos los medios de comunicación son poderosos, estamos cayendo en una falacia teórica. Los medios de comunicación no son poderosos. Los medios de comunicación son una forma de influencia, pero no son poder. El poder no se tiene, el poder se ejerce. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es fundamental. El medio de comunicación puede ayudar a que una persona haga algo que de otra forma no haría, pero hasta ahí llega el medio de comunicación. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza y con las aseveraciones tan fuertes que uno puede llegar a aseverar. Bueno, continuando, alguien del público tiene una pregunta, alguna intervención, algo que quieran agregar a lo que han dicho nuestros panelistas. No sé, bueno, como esto es el resultado de lo que hemos tenido que hacer en clase, pues cuando estábamos realizando el foro, quisimos intentar hacer como una ponencia muy rápida con los autores, pues en la cual tuve el honor de hacerla, pues no tengo otras diapositivas, pero terminamos hablando sobre que lo que decía el doctor Santamaría, uno no se es que los medios no nos influencian, nosotros no dejamos influenciar hasta donde queremos. Yo no soy doctor. Para uno ser doctor tiene que hacer un doctorado. Bueno, el doctor Santamaría. Yo soy magister, pero no tengo doctorado. Cuando uno le dice a tantas personas doctor, entonces eso a veces hace perder respeto a los que realmente sí tienen un título de PhD. Gracias. Sergio Santamaría. Bueno, continuando, nosotros terminamos en la conclusión que es distinta la persona que puede decir yo odio el reggaetón y lo publica en sus redes sociales, pero tiene unos tragos en la cabeza y termina bailando. Ahí está creciendo cierta influencia la música. El reggaetón y uno dice, no sirve. Eso es una basura, pero 24 de diciembre lo está bailando con la tía o con la amiga buena que vive en la cuadra. Bueno, otra cosa es que a nosotros nos han metido siempre en la cabeza que tenemos que utilizar un lenguaje políticamente correcto, que nos tenemos, de cierta manera tenemos que
ser presentable siempre, que para uno, ejemplo, estar aquí parado tiene que tener una corbata cuando pudiese estar desnudo, o que cuando uno intenta romper el paradigma de una presentación le terminan diciendo eso y la barata. Ese es el dilema, que a nosotros nos han enseñado que tenemos que ser las ovejitas, no ser nuestros tres invitados que opinen sobre ese discurso políticamente correcto de lo que nos explicaba el señor Santa María de lo que es el poder, que realmente nosotros como seres humanos, y lo que usted nos decía al inicio de su exposición, para poder hablar de aquello hay que hablar con un sociólogo, con personas que tengan más conocimiento sobre el rama de humanidades. Alguno de los tres, ¿qué opinión tiene sobre eso? Por ejemplo, don Laureano, que dirán que su periódico es casi subversivo porque viene del pueblo, viene de la gente para la gente, que lo que usted nos estaba indicando ahorita, que la intervención, después de que los medios masivos de comunicación cortaron a Márquez en odio, fue más descargada que la misma de Humberto de la Calle. Y me quedó sonando mucho la frase de Santrich, tranquilo, muy tranquilo, que eso fue la burla de todos los medios masivos, diciendo que estaban utilizando el lenguaje chabacano, cuando realmente, si uno lo ve desde el punto popular, es decir, tranquilo mi hermano, que hasta ahora estamos empezando. Esto no es decir, soplar y hacer botellas. Bueno, ahora sí va la pregunta, ustedes cómo esos discursos políticamente correctos, ¿qué tanta influencia tienen en nosotros? Pues sabemos que estamos rompiendo el orden que se les había entregado, pero pues ya que el señor Santa María tocó el tema, ustedes han tocado otras vertientes, ¿ustedes cómo lo opinan? ¿Qué opinan sobre el tema? Yo recuerdo que hace 2 años me encontré con un sobreviviente de Armenia, trabaja en el jardín botánico, y él me dijo, yo creo que usted escriba mi historia. Yo le dije, ¿por qué no la escribe usted? Le dije, no, es que yo no sé escribir, inténtelo. Y él venía una vez por semana en hojitas de cuaderno escribiendo como ahí con lápiz, porque a él le pareció que había vivido esa experiencia. Yo creo que en 3 meses cogimos y todos sus pedacitos de papel que me traía escritos con cada una de las cosas que se había acordado, lo ordenamos cronológicamente y finalmente el señor escribió su historia. Dejamos una página con el periódico, pero con la terminología de él, ¿sí? Pues, porque nosotros tenemos como un poco esa filosofía, utilizar palabras que use el pueblo pues, para que lo entienda. Seguramente que en un barrio popular, pues por allá no se lee casi la República, que es un medio económico, tampoco los periódicos que son un poquito sofisticados, pero tampoco estamos de acuerdo con la prensa que chorrea sangre por todas partes y que le venden al pueblo. Cuando encuentran por allá periódicos que son los Crónica Roja y de accidentes, y yo creo que le echan jugo de tomate antes de sacar la foto. Esa es una manera de meditar a la gente pensando que solamente le interesa eso que ocurre. Nosotros, por política, en los medios nuestros no publicamos Crónica Roja, lo que no quiere decir que no publicamos lo que le pasa a la gente en los barrios populares y usamos las palabras de ellos, y en lo posible esperamos que los artículos que publicamos sean escritos por ellos mismos. ¿Usted cree que el Internet también, o sea, cumple una influencia hacia la sociedad? Cuando yo no soy ni doctor ni periodista profesional, pero sí llevo unos 40 años ejerciendo periodismo empírico, pero cuando nos capacitó la Universidad Distrital en la época de mucho razón, nos dieron como una motivación para que los comunales hiciéramos prensa y igual cuestión. Hicimos una encuesta en 5 años de Suba y encontramos que solamente el 12 al 15% de las personas tenían acceso a Internet. Es más, hubo una época que no era posible hacer foro para las asambleas
mes de noviembre ya tienen unos 3.000, 4.000 personas por internet y el impreso no ha salido. Pero claro, utilizamos los primeros, pero de todas maneras seguimos siendo alternativos. Bueno, el público nos llega esta pregunta: ¿qué opinión tienen sobre el poder económico? ¿Qué opinión tienen sobre el poder económico y cómo éste se ejerce en los medios? Bueno, poder económico, poder político y poder de los medios. Cuando usted tiene poder, lo quiere preservar. Ese es el problema del poder, no es llegar allí, sino cuando usted llega, quiere conservarlo. Uno, desde esta perspectiva, dice, bueno, ¿para qué quieren seguir en el poder? ¿No? Como muy fácil. Entonces, ellos, para poder mantener eso, se asocian con el poder económico, tienen que patrocinar al poder político. Y pues, como lo hemos visto acá, de todas maneras, el medio mueve masas. En los medios de comunicación, de todas maneras, mueven masas. ¿Por qué? Son muy poquitos los que no están bien, los que no están con el medio, y son muy poquitos los que están bien metidos en los medios. Entonces queda la franja de la mitad, que es la gente que se deja influenciar por el medio, según lo acabamos de ver. Esta gente es fácilmente manipulable. Entonces necesitamos, por eso RCN pues tiene detrás todo su bagaje económico de Attila Luner. Caracol tiene lo que era antiguamente el grupo económico Grupo Santo Domingo. Bueno, entonces nos quedan muy poquitas, digamos, medios de comunicación. El tiempo, tienen pues los Santos, son muy poquitos los medios que son solamente independientes. El medio independiente es aquel que puede decir lo que realmente es. Él no tiene nada que perder. Los medios económicos apoyan a los medios de comunicación para poderlos a su vez manipular. Hace muchos años, una mañana escuché a Gozaín con el director de Caracol diciendo que a ellos no los influenciaban. Pues ellos dicen, ¿no? Pero pues, ¿quién va a hablar más de su casa? Entonces a ellos al poder económico le conviene tener sus medios de comunicación para preservarlo. Y el poder político está metido ahí en el mismo cuento. Entonces es la simbiosis. Ellos no son... ellos se colaboran unos con otros, esa es la palabra simbiosis, ¿no? Que no es parasitismo, sino se colaboran el uno con el otro. Entonces, entre más poder económico tenga usted, mayor medios de comunicación tiene, que a su vez influyen en más gente para poder tener mayor poder político. Básicamente es como el círculo. Una vez invitaron a un alto dirigente de la Acción Comunal Española y entonces pues nosotros lo pusimos a hablar de los medios de comunicación y de los monopolios y el tipo dijo, hablen de eso mientras se desahogan. Digo, ¿y ustedes por qué, en cambio de hablar tanto de los monopolios, por qué no unen los 7 millones de afiliados a Acción Comunal que hay en el país y hacen una pequeña multinacional a ustedes? Y entonces, de alguna manera, lo que nosotros intentaríamos, y ojalá que ustedes, los estudiantes de periodismo, intentaran, es por qué no hacemos nuestros propios medios. Si nosotros, yo el primer medio de comunicación lo vi a los 5 años, porque en el campo, el medio de comunicación era el púlpito, entonces uno debe informarse de lo que decía el cura de los domingos. Pero mi mamá un día nos dijo, si se portan bien, los llevo el domingo a oír Radio Santa Fe, porque no había sino un radio en el pueblo. Entonces nos ponían una hora en Radio Santa Fe antes de entrar a la misa. Y claro, el resto de lo que diría el padre. Entonces, el primer medio de comunicación era el púlpito. Después, cuando apareció la radio Supertensa, no sé si se acordarán, mandaron a hacer unos radios para los campesinos, pero no tenía sino radio Supertensa únicamente. Y hacían un periódico que se llamaba El Campesino también. Entonces a uno le llegaba únicamente unos medios pues dirigidos para transmitir la ideología del sistema rural católico. Entonces la idea es que hagamos poder. Esa es la idea. Nosotros estuvimos con unos compañeros
izquierdista, pues es porque hay medios alternativos que informan a la gente de otra manera. En Bogotá nos hemos reunido cerca de 30 periódicos alternativos y estamos tratando de hacer nuestro pequeñito poder. Entonces yo pensaría que no nos dé tanta envidia de los grandes monopolios, sino busquemos, hagamos poder de a poquito, pero se puede. Yo realmente creo que para las generaciones nuevas, digamos, no es tan cierto que haya un monopolio de los medios de comunicación. Digamos, creo que con el Internet se abre una ventana de oportunidad para la diversidad de los medios de comunicación. Y creo que eso ha cambiado, ¿no? Pues ya no tenemos solamente por el cura, si usted coloca en Google un problema y salen más de 4.000, 5.000 noticias al respecto, ¿cierto? Ustedes pueden hacer una cosa muy interesante, coloquen cualquier tema en Google y le dicen que le bote alertas cada vez que salga una noticia sobre eso, pues se van a dar cuenta de la multiplicidad de medios de comunicación que existen. Entonces creo que eso ha cambiado bastante, ¿cierto? Yo creo que no estamos tampoco en ese poder monopólico de los medios y el medio allá, la gente allá, no. Yo creo que eso ya, ¿cierto? Por otro lado, creo que es importante tener en cuenta que muchas veces uno cree que los poderes económicos manejan a los medios de comunicación como si eso fuera una relación simplemente lineal, que el poder económico manda al medio de comunicación y el medio de comunicación le hace caso. Eso no es tan cierto siempre. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un comité editorial, por ejemplo, en RCN o en Caracol. Allá no es que esté ante la luz detrás diciendo que tienen que publicar o no. El medio se va a mover de acuerdo a qué, de acuerdo a la agenda de lo que está pasando en el país, ¿entiende? Entonces, yo sé que puedo ir a las 6 de la mañana, pero ¿qué vamos a sacar para el noticiero? Mira, esta noticia con la información disponible que tengan, ¿cierto? Pero no es que esté allá en la luna manejando. Yo creo que esas aseveraciones tan fuertes, creo que hay que moderarlas, ¿cierto? Claro, que hay una relación entre el poder económico y el poder de los medios de comunicación, obvio que la hay. Sí, obvio que la hay, digamos, yo no la quiero negar. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que no, esa dirección no es siempre lineal, ¿cierto? No es que cada vez que salga la noticia, es que mire, es que ahí se ve el poder económico, no, creo que hay que moderarlo. Los medios de comunicación sí tienen una estructura y tienen una serie de mensajes que envían y otros mensajes que no envían. Sin embargo, eso también depende mucho de la coyuntura del momento, de lo que esté pasando, de lo que está vendiendo, ¿sí? Entonces, no creo que esa relación sea tan fuerte como mucha gente cree. Bueno, primero, cuando habló de púlpito, ¿no? Por eso, como la iglesia, llámese como quiera, tenía tanta influencia sobre sus feligreses, las monarquías eran muy amigas de la iglesia, porque eran las que se encargaban de propagar y de venderle la idea a la gente que el rey lo es rey porque Dios lo quiso, y pues la gente lo asumía. Entonces ahí vemos cómo se puede vivir. Obviamente la relación del poder es no es tan directa como de pronto lo oyente que se necesita de todas maneras la independencia, y eso es muy importante en esta facultad, que el periodista tenga carácter. Ahora, si un periódico es liberal, pues tiene que vender su idea liberal. Si es conservador, tiene que vender su idea conservadora. Pero hay unos que son los idiotas útiles, que son los que divulgan la verdad que ellos creen, ¿no? Entonces, el poder político se las ingenia muy bien, y si es verdad que hoy por hoy está perdiendo, digamos, como esa hegemonía, para mí que también ya están mirando cómo cuadran sus cosas, para ver cómo dominan el internet y cómo el día de mañana siguen manteniendo su estatus, que es el que les interesa mantener. Entonces, de todas maneras sí es muy sutil, porque donde se vea la manipulación directa, por eso comenté que, no me acuerdo cuál fue la noticia, creo que estaban hablando de Venezuela, que estaban cerrando los periódicos de Venezuela, porque que Chávez. Entonces, todavía estaba Gozaín en el RCN y hablaron con el director de
¿La Universidad Cooperativa tiene su periódico? Bueno, y aquí nosotros tenemos el carácter para decir si hay cosas que no están funcionando dentro de la Universidad Cooperativa, que de hecho las hay como en cualquier entidad, las vamos a divulgar en el periódico de la Universidad Cooperativa. ¿Qué nos van a decir aquí los dueños del poder económico, que son los que están patrocinando? Entonces, de todas maneras, sí se influencia ahora. Eso sería muy bueno y bueno, lo primero que uno tiene que también hacer es reconocer los errores. Si uno, por allá Sigmund Freud decía que era un psicoanalista que no curaba a la gente, simplemente le decía, mire, su problema está. Si usted lo reconoce, lo puede solucionar. Entonces, esto es muy bueno que ustedes se den cuenta para que vean la independencia y ojalá encontráramos el politólogo nos comenta que haya cada día más independencia entre lo que es la noticia, el concepto de verdad que hablábamos, entre lo que es la noticia, qué es lo que tiene que divulgar el medio, e independizarse del poder económico y del poder político. Ojalá llegáramos algún día a esos. Yo simplemente quiero dejarles una pregunta a ustedes en el tintero, digamos, para que la piensen, ¿cierto? Y es, dado el fenómeno y la variedad de fuentes de información que existen hoy en día, ¿cierto? Uno se puede preguntar, ¿el medio de comunicación busca a la gente o la gente es la que busca el medio de comunicación? Es decir, usted ve RCN porque se lo impone, o usted ve RCN porque colocó RCN, ¿cierto? Usted tiene la potestad de elegir también. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno dice, ¿cierto?, que el medio de comunicación está manipulando a la gente. ¿Pero quién fue el que puso RCN? Usted, ¿cierto? Nadie lo obligó. Yo no conozco el primero que le pongan un fusil en la cabeza y le digan, es que usted por la noche tiene que ver RCN y no tiene que ver Caracol. ¿Sí? Entonces, esa pregunta es interesante. ¿Quién busca a quién? ¿Sí? Y creo que es una pregunta difícil de resolver, no me voy a meter a resolverla, ni que estuviera loco, con una tesis de doctorado ahí sí, pero creo que es una pregunta que uno tiene que hacerse siempre que habla de este tipo de temas. De todas maneras, a uno le venden, cuando compra, hay unos canales. Yo quisiera, en película alternativa, recibir canales por allá de Argentina, de eso, hay que ir porque ahí está Telesur, pero entonces no está Canal Capital. Entonces ahora voy a ver cómo hago para que me den el Canal Capital, porque cuando critican los medios, entonces uno los entiende, ¿no? A mí se me ha olvidado que existe Canal Capital, pero como ha estado en el escándalo en estos días, entonces uno dice, cierto que sí hay Canal Capital. Pero de todas maneras, lo correcto es que a uno le dijeran, como cuando va a hacer mercado, véndame este canal, yo quiero estudiar, véndame 50 canales, pero yo los escojo. No, a uno le dicen, este es su paquete, entonces tiene la opción de escoger. ¿Sí? Lo correcto debería ser eso. Véndame 20, 30 canales, pero yo quiero este. Eso no ocurre. ¿Alguien del público quiere hacer una pregunta? Sí, buenas noches. Quiero primero una opinión que probablemente me voy a cubrir en la política de ser estudiante para estar equivocado, y es que si bien los medios, como dice el señor Manchester, que se me olvidó su nombre, Nicolás, como nos dice que si bien el medio no está diciendo usted que publica, usted que no publica, no está diciendo eso, si bien tiene la potestad de decir que no sabe, de decir, por ejemplo, entonces la revista Cambio se terminó casualmente cuando la revista Seguro explotó. ¿Sí? Eso como reflexión, digamos, muy malo porque no estoy bien informado. Segundo, el ejemplo que nos dio el esquema de influencia y consumo de los medios, quisiera preguntarle su opinión acerca de lo que pasó con los patagónicos mañaneros cuando hablar sobre lo que sucedía con los jueces. Entonces ahí está la Procuraduría casualmente cae contra ellas, a investigarlas y a decirles que no es tema de ellas hablar de política siempre.
yo hablaba de las personas que consumen medios, les estoy hablando del ciudadano común, no de los líderes de opinión como ellas. ¿Me entienden? Es decir, las personas que no se ven influenciadas por los medios de comunicación son esas personas como usted o yo o cualquiera de los que están en este auditorio, sino que eso depende del nivel de consumo que usted tenga, ¿cierto? Le entiendo la apreciación, pero creo que teóricamente es distinto. O sea, lo que yo planteo acá es distinto, ¿cierto? Ahora bien, pero sí no vamos a meter con el tema de la agenda serie de los medios de comunicación, ¿cierto? Y el framing y el priming de los medios de comunicación. Claro que el medio decide qué muestra primero, qué muestra después, ¿sí? Pero mi punto es que eso no es malo, ¿sí? No es malo, es la naturaleza de los medios de comunicación. Siempre ha sido así, ¿sí? ¿Sí? El medio escoge qué quiere mostrar y qué quiere ocultar, pero eso de que quiere ocultar y qué quiere mostrar lo hace tanto el periódico independiente como los grandes periódicos. Lo hace tanto el Canal Capital como RCN. ¿Me entienden? Es decir, es algo natural de los medios de comunicación, no es algo simplemente de los medios de comunicación masivos, etc. Es natural. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Cuando usted saca un periódico, usted tiene un número limitado de páginas. Cuando usted hace televisión, usted tiene un número limitado de tiempo. Entonces, ¿usted qué muestra primero? Lo que quiere mostrar. ¿Qué muestra? Lo que puede mostrar. ¿Sí? O sea, yo estoy seguro que si uno tuviera tiempo ilimitado en televisión, pues seguramente haría 40.000 entrevistas para sacar la noticia. Pero usted no tiene tiempo. Tiene que decir al instante. La noticia pasó ayer, tiene que decir hoy por la mañana. ¿Me entiende? Entonces, yo no creo que esa sea una característica propia del tema. Y ahora bien, cuando el poder, particularmente el poder judicial, hace ese tipo de cosas, son opiniones, ¿cierto? Ahí lo cuestionable es qué tipo de Estado estamos construyendo, ¿cierto? Y hasta qué punto el periodista también tiene la capacidad de hacer aseveraciones por ser periodista, entonces no hay por qué juzgarlo legalmente como si fuera distinto a cualquier ciudadano normal, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que tener cuidado, porque a veces dice, no, pero es que él era el periodista, podía hacer y podía deshacer. No, el periodista tampoco puede hacer y deshacer, el periodista también tiene unos límites que están marcados por una carta magna, en este caso la Constitución, y las leyes normales que operan sobre cualquier persona. Con base en lo que decía recuerdo la frase que dijo Iñaki Gabilondo, el CEO de la cadena SER, el director de la cadena SER, que los periodistas en un momento eran quienes vigilaban los medios de comunicación, los periodistas eran quienes cuidaban el poder. Después se convirtieron, quisieron tener más poder que el mismo poder, que es lo que ocurre hoy en día, o lo que se puede ver en ciertos casos. ¿Alguien más tiene una pregunta, una colación? Para el señor Monroy, como director del medio comunitario y vocero, ¿cuál es la estrategia que usted maneja para competir por la opinión contra un medio comercial? Pues hacer prensa alternativa es muy complicado. La tercera vez o segunda vez que salí a buscar avisos me encontré con los del tiempo y nos enfrentamos con un comercial ahí en el barrio Los Andes. Ellos me lo ganaron. Y después me regañaron que por qué nosotros regalábamos el periódico, que es una competencia desleal. Me dio risa como de un cuarto de hora, porque imagínate, el tiempo le digan a uno que por qué regalan el periódico, que es una competencia desleal. Pero ahora están regalando los de ellos también. Nosotros, para poder hacer prensa alternativa, pues tenemos que apoyarnos en la gente. Y para poder hacer prensa toca financiarla. Entonces, es buscar que en el medio aparezca la gente del sector. Y cuando la gente aparece ahí, entonces uno va y pues echa el cuento de la tienda, la librería, de cómo lograr que la gente del sector que tiene pequeños negocios apoye. Ahora, lamentablemente no se cumple la ley. Por ahí unos decretos, el 149 y el 150, que obligan a las autoridades del distrito y de las localidades a dejar algunos
1% del dinero que destinan a la publicidad en todos los medios, y eso no se cumple parcialmente para los que son afines al gobierno. Uno creía que con el doctor Petro los medios de comunicación hacían muy bien. Mentiras. Personalmente, pues yo soy independiente, no tengo simpatías extremas por ninguno, entonces no me da pauta. Pero la clave de mantener un periódico alternativo es que la gente se vea reflejada en sus medios, sus problemas, sus cosas, hasta los cumpleaños, las fechas. Entonces, en esa manera, cuando la gente se ve que está reflejada en los medios, pues empieza a poner el medio. En este momento, pues creo que el periódico está posicionado. El problema es que no hay dinero suficiente para editar un número. ¿Alguien más quiere formular una pregunta? Bien, a mí me preocupa que interesa mucho el tema de que sabemos bien que la radio, la prensa y la televisión han tenido contradicción, poderes económicos y políticos con ellos. Podría ser un poquito más fuerte. Equipo. Bueno, hacen un equipo los poderes de la radio, la televisión y la prensa. Estos poderes que son típicos del siglo XX han sido, digamos, esos medios de comunicación no son interactivos, es decir, que el consumidor consume y si opina con sus vecinos o con su familia, pero no puede opinar abiertamente y participar interactivamente en el programa de televisión, aunque muchos programas de televisión tienen llamadas directas de papel. Ese tema llega a un punto en que aparecen las redes sociales. Las redes sociales proponen, digamos, nos dan la oportunidad de ser interactivos. Y entonces aparece el poder de la sociedad civil. Es decir, todos aquellos que no tenemos poder económico y que no tenemos poder político, podemos interactuar a través de las redes y se presentan fenómenos como la primavera árabe y otro tipo de fenómenos, digamos, de expresión social, de manifestación social, que han tenido como base la interactividad y la comunicación, y en esa medida también como un desfase, como hacer, digamos, retirarse o burlarse o liberarse del poder que tienen los medios coalicionados con los poderes políticos y económicos. A mí me interesa mucho este tema de la interacción y la comunicabilidad, la comunicabilidad de los medios sociales, de las redes sociales, y digamos el poder que tiene no la red, sino la capacidad que tiene la red para empoderar a la gente del común, a la sociedad civil. Es el tema que dejamos ser lo que tenemos al respecto. Me dejan hacer una acotación antes. Con base en la primavera árabe, desde mi subjetividad total, yo creo que eso fue como una gripa. Fue como una gripa occidentalista, porque casualmente hace 5 años Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad eran amigos del occidente. Casualmente sí, pero no me preocupa tanto el fenómeno, digamos, sino la participación de las redes sociales para generar cualquier forma, ese o cualquier otro. En este país también ha habido algunas manifestaciones que han sido, digamos, gestionadas a través de las redes sociales y no televisión, radio. Pues teniendo en cuenta ese aspecto nacional e internacional, vuelvo desde mi subjetividad, es algo viral, es algo como que a alguien se le dio por colocar feliz miércoles en Twitter y 20.000 personas lo escriben y se vuelve un preguntado. Es algo viral, es como un ejemplo simple. Vamos a excavar la Caracas. Quien se quiera pegar a la idea se pegue, es algo viral. Como decía Daniel, me pongo en la cobija del desconocimiento ya que soy estudiante. Yo creo que los procesos que hay con las redes sociales, primero son muy fuertes, hoy en día son totalmente fuertes porque todo se viene desde ahí. Todavía se manejan las estadísticas anteriores, lo que se maneja con las encuestas, opinión, Galo, Napoleón, todo el andamiaje que se viene desde la corriente positivista desde la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver quién es el bueno y quién es el malo. Pero hoy en día con las redes sociales lo que uno encuentra es el choque entre el comunista y el fascio, que en un
momento terminan siendo amigos. Entonces, para mí las redes sociales pueden ser serias al inicio, pero después se convierten de esa gripa que pasa a ser neumonía, y cuando termina esa neumonía la persona no sabe qué recibir, porque ahora nos dicen que Petro es malo cuando hace un año era bueno, cosas así. Entonces nuestros panelistas, ¿qué opinan? Mire, yo voy a confesar lo primero, es que no soy un experto en redes sociales, ¿cierto? No soy un community manager ni nada de estas cosas. Ni tampoco me dedico a estudiar las redes sociales, digamos, no es mi objeto de estudio. Entonces, comienzo, digamos, hablando para ser humilde, porque no soy un experto en eso. Lo que sí quisiera señalar con respecto a la interacción que generan las redes sociales es que, si bien las redes sociales permiten interactuar con un mensaje, con una idea, usted puede contestar, ¿no? Tiene esa posibilidad que claramente no tiene la televisión, usted puede opinar, puede tuitear, retuitear, conectar con muchos temas, ¿cierto? Pero yo creo que hay un punto donde esa interacción se pierde, y es el punto donde lo que se quiere generar se vuelve masivo. Si usted se da cuenta, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la marcha del 4 de marzo, pues, ¿no? Sí. Entonces, hay un punto donde la gente comienza a interactuar, comienza a opinar, comienza a cuestionarse, comienza a mandar mensajes, ¿sí? Pero hay un punto donde se pierde y lo que la gente hace es unirse simplemente y dejar de interactuar. O sea, las redes sociales sirven para interactuar, pero hay un momento en que la interacción se pierde y simplemente se vuelve un fenómeno de adicción a una idea, a un propósito. Sí, yo simplemente diría eso. Yo opino sobre las redes sociales, pues es un fenómeno interesante, pero eso nos dejó la familia. Uno antes se saludaba con la familia y ahora el hijo está chateando, la hija no sé qué, la otra mirándose, no sé qué. Dice, yo tengo 1 millón de amigos, pero todos por las redes sociales. Entonces, pues son interesantes, pero han causado efectos secundarios. Bueno, eso yo sé un poquito, pero lo importante no es que usted mande su opinión en una red social. Lo importante es quién se la va a asimilar. Entonces lo que yo veo ahí es que la gente dice y dice, pero en el fondo es como una manera de desahogarse. Ahora, de pronto llega un momento en que el boom es tan enorme que la sociedad le hace caso, ¿cierto? Pero de entrada, a mí se me hace, y estoy de acuerdo con María, que inicialmente cuando son grupos pequeños funcionan, porque tú también puedes captar lo que el emisor te está enviando. Entonces ya pones el receptor, ahí está el feedback y todo, pero ya cuando se masifican, entonces se vuelve un líder y el líder arrastra y tenemos entonces los cantantes ya tienen sus sitios y tienen miles de seguidores, pero miles de seguidores ¿qué? De que usted solamente opina, pero su opinión hasta dónde se hace verdaderamente sensible, sería la pregunta. Yo quiero señalar algo. Yo trabajé con una anécdota personal. Yo trabajé con unas personas que hacían una cosa que se llama inteligencia de redes sociales. Eso es una maravilla, ¿sí? Entonces usted lo que hace, por ejemplo, es... Voy a confesar esa parte oscura de mi carrera. Entonces, usted, por ejemplo, es el community manager de un político, ¿cierto? Entonces toda la gente comienza a volverse amiga del político, ¿sí? En Facebook. Entonces lo que hacíamos en esta empresa era que entramos al perfil de todas las personas, mirábamos los gustos de las personas y a partir de eso diseñábamos la campaña del político. Entonces, por ejemplo, usted le está haciendo la campaña, por ejemplo, falso, ¿cierto? Uno nunca puede ver a los clientes. Entonces, usted, por ejemplo, le está haciendo la campaña a Petro, ¿sí? Entonces usted dice, uy, Petro va a hacer un evento. ¿A quién contratamos para que haga la música? Pues se mete al grupito de Facebook de Petro, como usted es el administrador, se mete a todos los perfiles de todas las personas que son amigos de Petro, mira los gustos musicales y
partir de ahí elige la persona, quién va a ser el cantante en eso. Usted también puede saber, mire, la información en las redes sociales es la mejor información porque es gratis. Es decir, una base de datos de Facebook es carísima y Facebook vende las bases de datos para hacer eso. ¿Sí? Entonces, y yo fui comprador de esto. Esto también puede servir para cosas chéveres, ¿no? O sea, no puede ser para una campaña política. Y sería bueno, digamos, de la comunicación también que se realice ese tipo de vainas. Uno puede, por ejemplo, saber el promedio de edad de las personas que son amigas de ciertas personas. Uno puede mirar la ideología política. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuera un cantante de rock y me quisiera lanzar a la política, lo primero que haría es abrir un grupo en Facebook y mirar cuáles son las preferencias políticas de todos mis seguidores como rockero, y ahí miro a qué partido político me meto. Entonces, la información de las redes sociales también puede ser utilizada para crear influencia. Y eso es algo chévere, pero un tiempo totalmente poderoso para el programa. Sí, realmente nosotros hemos hecho unas campañas, por ejemplo, la agricultura urbana, con un convenio con el Jardín Botánico. Nosotros le hacemos publicidad al Jardín Botánico y ellos nos dictan los cursos gratis. En este momento tenemos cerca de 100 agricultores urbanos que son lectores del periódico. En este momento también lanzamos una campaña en contra del desplazamiento de los barrios peseta 25, 4 pesetas, el sector de Niza, el sector de la Floresta, porque los grandes constructores de edificios nos están presionando para desplazarlos, sacarlos de las casitas y construir edificios. Estamos organizando a la gente a través de eso. Y en otras campañas, no es solamente informativo, sino de alguna manera hacer algunas actividades que le digan a la gente, por ejemplo, la cuestión comunal. La cuestión comunal, pues, hemos integrado sectores, hemos ayudado el papel, el proyecto sí ha servido para integrar a la gente, no solamente para transmitir información, sino para integrar a la comunidad. Como estamos hablando ahorita de las redes sociales, ¿cierto? El medio comunitario se ha integrado a estas redes sociales, o sea, ha hecho parte del Twitter y todo eso para integrar a esa comunidad. ¿Sí saben manejar las redes sociales? De alguna manera, sí, una vez una misión me dijo, pues hagamos una página de amigos de Posera 25. Pues sí, y creo que está por ahí en 150 horas, pero le dicen a uno, mándeme el periódico, no me puede. Entonces, sí, hacemos un poco, pero no, personalmente no me preocupa eso porque, pues, no nos parece llegar el periódico a través de eso. No todas las pequeñas notas son lo que contiene el periódico, pero no se acuerda. ¿Alguien más quiere formular una pregunta, opinión? Para el señor Laureano, bueno, ustedes saben por qué de comunicación los vende más la noticia roja, los mediáticos. ¿Cómo usted puede mantener un periódico vendiendo noticias buenas? Pues es un poco como hablar un poco con la gente. Yo me acuerdo que como al año de tener un periódico, llegó una vecina, me dijo, vea, le vendo esta foto, acaban de mandar un señor allí, tengo la noticia, se la vendo, le dije, no, gracias, llévesela por allá a Bogotá o a vea, nosotros no compramos la información, lo publicamos. Yo pensé, es un señor aquí, y dije, no me interesa. Si por los sectores populares, por ejemplo, hace unos 3 meses nos fuimos con una emisora de Suba, de unos muchachos, y hagamos trabajo varios, nos fuimos para Tinahuilis y empezamos a trabajar cosas. Encontramos
un artículo muy bonito, por el derecho a tener los zapatos limpios. Y vamos a dar bien chiquita, bien organizada, pero no la pueden publicar. Nosotros la publicamos, volvimos con ella a decirle al alcaldesa que esta niña quiere tener, aspira al derecho de tener zapatos limpios. O sea, hay una forma de cómo decirle a la alcaldesa el pavimento de las calles del barrio. Se repartió el periódico por esos sectores y en este momento hay 5 barrios que dicen nosotros también queremos tener los zapatos limpios. Es una manera de decir pavimento en las calles. ¿Alguien más quiere hacer un aporte o una pregunta? Yo veo que cada uno de los participantes es un perfil diferente. Veo a alguien que maneja más el tema comunitario, a otra persona que maneja más el tema de la cátedra. Digamos que me gustaría preguntarles es, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas que estamos acá, el 80% de los que estamos acá somos estudiantes, y ustedes tienen una percepción ya desde un punto de vista externo, ¿qué consejos que nos pueden decir a nosotros para poder diferenciar el tema de poder y comunicación? ¿Cómo podemos aplicar eso cuando salgamos de acá? Porque desde la cátedra pues enseña algo muy, digamos, particular, pero ustedes tienen una experiencia de otros puntos que nos pueden aconsejar, que nos pueden decir o cómo nos pueden orientar. Con alguna frecuencia nos encontramos con los periodistas de los medios masivos y pues nosotros sabemos que independientemente de la formación académica, la realidad es distinta. Cuando uno ingresa a Caracol, a ABC o a esos periódicos, pues hay que tener una división en el sentido de la información. Personalmente, pues intentar que todo eso que se estudia pues aplicarlo, pero la realidad va a ser distinta. La invitación sigue siendo de que hagamos prensa alternativa, que hagamos radio alternativa, que hagamos, que no carguemos, no seamos cargadillos, sino hagamos nuestras pequeñas empresas. Estoy seguro que se puede. Afiliarse uno, que si no tiene uno la pauta de nosotros, como con un orgullo, nunca hemos recibido una propaganda a Coca-Cola, a las licoreras, porque es como, sería como por decir uno, apoyar lo que es la población y la propaganda es todo lo contrario. Entonces, no es fácil conseguir avisos, conseguir suscriptores, eso no es fácil, pero sí se puede. Entonces, ojalá pues hacer empresa. Claro, ahora dicen en todas partes las universidades que hagan empresa, porque estamos en la época del neoliberalismo y del TLC, pero yo creo que sí se puede apoyando a las comunidades y haciendo asociaciones. Bueno, primero que todo, ustedes deben formarse académicamente. Yo creo que cómo podemos sintetizar un poquito más la cuestión del poder económico, el poder político y los medios de comunicación, pues haciendo que esos sean independientes. ¿Cómo se hacen independientes? Tenemos que documentarnos, tenemos que saber, tenemos que prepararnos. Yo veo algunas carreras, me viene aquí a la mente la administración de empresas. ¿Qué es una administración de empresas? Tiene que saber tanto y qué tiene que hacer. Yo pienso que el comunicador social es una persona polifacética, tiene que saber mucho de lo que está hablando y no dejarse manipular, tiene que ser independiente, pero para crear independencia debo haberme documentado para tener mi propia opinión. De esa manera yo sé qué prioridades doy, sé qué tengo que colocar en la página 1, qué tengo que colocar en la página 2, sé cómo tengo que comenzar mi programa radial. Pero eso, no sé si la palabra sea, pero los conceptos de ética, los conceptos de moral, son conceptos que vienen a colación. O sea, el comunicador social debe saber su responsabilidad que tiene. Y eso de alguna manera lo hace independiente. Eso suena como duro, pero cueste lo que cueste, ¿no? Cueste lo que cueste uno de mantener su posición. Cuando uno cree que está en la verdad, la debe sostener y la debe mantener. Ya en la vida real, no sé cuán difícil sea, pero aquí desde el punto de vista teórico,
la única manera como usted se independiza es teniendo el poder de discernir lo que tiene que decir y hasta dónde tiene que poder, a quién debo patrocinar y a quién no. Y eso ya es una cosa muy personal, y eso afortunadamente se consigue acá y en la calle ya con experiencia. Mire, le voy a decir 5 cosas que opino al respecto, brevemente. Lo primero que yo le diría es: investiguen, investiguen, investiguen. Y nunca, pero nunca, para de estudiar. ¿Cierto? Entonces, cuando usted sale al mundo profesional, sí, vaya a trabajar, pero siga estudiando. ¿Sí? Es fundamental. Fundamental que ustedes manejen la literatura contemporánea. Es fundamental que ustedes sepan que se está hablando a nivel mundial en las mejores facultades del mundo. Y para eso es vital. Si usted me pregunta una cosa muy personal, le digo: para eso es vital aprender inglés. La academia hoy en día se escribe en inglés, queramos o no. Entonces, usted quiere ser un tipo que está a la delantera, tiene que saber inglés, tiene que leer en inglés. ¿Quiénes son los que producen todas estas teorías y todo esto? Norteamericanos. Y usted me dirá: ¿qué pasa con los alemanes y los franceses? Ahora escriben en inglés. ¿Sí? Entonces es fundamental siempre estar informado sobre lo último que se está produciendo. Ese cuento que no le vendían, que los médicos son los únicos que tienen que seguir estudiando, es carreta. Eso todas las carreras lo tienen que hacer. Entonces es fundamental, desde que usted salga de acá, ir pensando en un posgrado. Fundamental. Y para hacer un buen posgrado, usted tiene que meter, básicamente, tener un buen nivel de inglés para que su nivel de inglés le permita hacer un buen posgrado o avanzar en el exterior. Segundo, ¿qué le diría yo? Entre los grandes medios de comunicación, así sea para después salirse y presentar otro punto de vista, pero entren a ellos, conózcanlos, ¿cierto? Si usted quiere independencia, lo primero que tiene que saber es cómo actúa el que no es independiente, ¿cierto? Entonces, arriesguense a trabajar en grandes medios de comunicación. Si a usted le sale RCN, vaya, aprendan, así sea para criticarlos después, ¿sí? Pero es fundamental estar allá adentro para saber cómo funcionan y cómo reaccionar ante eso. Entonces, yo creo que para uno ser crítico tiene que estar bien informado sobre lo que está criticando, ¿cierto? Tercer punto, siempre párense sobre hombros de gigantes. Una frase del profesor Rubin, un profesor austral de la Universidad de Sydney, y es lo siguiente: no se inventen cosas que otros ya se han inventado, ¿sí? Entonces, no les estoy diciendo que copien estilos de otra gente, pero siempre miren, tengan como periodistas, comunicadores sociales que a usted le interesen mucho, aprenda de ellos y párese sobre los hombros de esos gigantes para producir cosas buenas. Es muy triste ver cómo los estudiantes, por ejemplo, que salen de pregrado, se inventan cosas, quieren hacer cosas muy creativas y realmente lo que la están es embarrando, ¿cierto? Uno lo que tiene que coger es un modelo ya diseñado y empezar a mejorarlo y a trabajar sobre él. Entonces, no se inventen cosas que otros ya se han inventado. Y finalmente, algo que considero 2 puntos para terminar. Diversidad de fuentes siempre. ¿Sí? Siempre diversidad de fuentes. Todo lo que usted esté cubriendo, siempre trate de tener fuentes diversas. ¿Cierto? No entreviste solo a uno, entreviste a la oposición, entreviste A la coalición, entrevista al partido, al congresista de un partido, pero también entrevista al congresista de otro. Eso ayuda a que la fuente sea mucho más verídica. Y finalmente, algo que sí les quiero decir, y es ser independiente. En este caso que se pregunta por la independencia, y es ser independiente no significa ser pequeño. ¿Sí? Usted puede tener un punto de vista que no está de acuerdo con la posición estatal o con la posición del gobierno sin necesidad de convertirse, de ser pequeño. O sea, usted puede ser independiente entre los grandes y hay muy buenos ejemplos de eso. Sí, yo simplemente con el ánimo de entender un poco más la idea, aceptar la obligatoriedad del inglés no es aceptar que sepan en los medios. Lo digo básicamente porque en los medios en los que yo accedo, porque yo entiendo que yo equipo en los canales, siempre me dicen: aprende inglés, 3 meses, en 2 meses. Cuando me dicen: ahora tome té, ahora tome agua,
va a ser una frase un poco fea, pero para que me la entienda, y eso, si usted quiere... Si usted quiere entender a su enemigo, aprenda el lenguaje del enemigo. ¿Me entiende? Si usted quiere, digamos, si usted se quiere considerar independiente, digamos, ¿verdad? O sea, la idea que usted plantea, ahora sí lo entendí, ¿cierto? Usted plantea que por qué eso de hablar inglés no resulta siendo como dejarse influenciar, ¿cierto? Yo lo que les estoy diciendo es lo contrario. Si usted no aprende inglés, usted es mucho más susceptible a que lo manipulen a usted, porque usted aprende fuentes de información, ¿me entiende? Es decir, si usted no tiene un buen nivel de inglés, lo que va a pasar básicamente es que se va a quedar con un número de fuentes limitadas. Si usted habla inglés y lee en inglés y escucha en inglés, probablemente sus fuentes de comunicación son mucho más amplias y eso le permite a usted que no sea tan susceptible a la manipulación. Una vez un estudiante me dijo, Nicolás, es que hablar inglés es hablar el idioma del imperio. Y dije, pues bueno, si usted quiere encontrar el imperio, pues aprenda el idioma de ellos. ¿Sí? ¿Qué pelos? Claro, el inglés pues es el idioma de la globalización. Sin embargo, si ustedes estudian el desarrollo de los medios de comunicación de Bolivia y cómo llegó Evo Morales, allá no lo hicieron en inglés. Había una emisora, parecía Radio Recuerdos de acá, muy popular, pero en español. A un líder indígena se le dio por hacer una emisora igual a esa, pero en quechua. Y eso fue creando una cadena, y realmente Evo Morales llegó al poder a través de una cadena de emisoras en la lengua de los indígenas, no era inglés. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Tiene otra opinión? Antemano, bienvenido. Las personas que acaban de llegar, bienvenidas. Muchísimas gracias por asistir. ¿Alguien más quiere? Pues, sí, pues para cerrar, quisiéramos invitar a la docente del área para que viniese a dar sus palabras. De antemano, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, a nuestros tres invitados. También muchísimas gracias por el tiempo, la paciencia. Lo que hablábamos ahorita con el señor Santa María, cada uno de ustedes le haremos llegar la copia de este documento para que la tengan en su archivo personal y pues sea útil, porque para nosotros también va a ser. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a la ciudadana en cuanto a lo que convocan los medios masivos de comunicación, o en este caso los medios comunitarios o populares, pues de alguna manera es un tema controvertido, que muy poco o mucho es un debate en la academia, en las universidades, y en este caso en el campo de la participación ciudadana en las localidades, en los barrios, etcétera, son de alguna manera auspiciadas, digamos, por las fuentes del Estado, ¿sí? Las políticas públicas de comunicación, etcétera, están siendo convocadas generalmente por las instancias del distrito, de las alcaldías, de lo que operan desde ahí. La participación ciudadana como tal, nos parecen los estudios que hemos podido elaborar, que han sido muy pocos. Hay algunas organizaciones que integran como esos espacios. La idea es analizar un poco más el tema, es invitarlos como a que se congreguen como a la investigación que queremos desarrollar desde el aula de clase de seminario de realidad social contemporánea. Es un tema que semestre a semestre estamos desarrollando y estamos avanzando un poco más. La integración es buscar otros espacios en el que de alguna manera la investigación de los estudiantes que ellos vinieron elaborando por localidades y los demás hubiera sido muy bueno que ustedes mismos hubieran aportado evidencias del trabajo que se hizo en el curso, ¿sí?
Muchos o todos fueron a localidades, pudieron generar entrevistas, espacios, resultados. Pues de alguna manera este cierre era como mirar ese resultado, como ese proceso vivido en investigación que se desarrolló a lo largo a través del curso como tal. Los videos son fundamentales, la visión por localidades, los espacios de radios comunitarias, prensa comunitaria, algunos espacios de televisión, los espacios populares. Hubiera sido bueno que se hubieran podido de alguna manera ver en este espacio, porque pues bueno, aquí nos acompañan otros estudiantes que no son como de la asignatura. Van ingresando apenas en el campo lo que es la antropología, el próximo año, seminario, el siguiente semestre, etc. Había sido como bueno ese resultado. De alguna manera ellos también hicieron unas propuestas digitales. No sé si ustedes los conocen también de alguna manera. Ellos hicieron unas propuestas en unos editoriales, algunos producto y reflejo de esas investigaciones que hicieron en las localidades que cada uno escogió. De alguna manera es invitarlos a ese espacio. Sí me gustaría desarrollar de pronto, invitarlos a otro espacio para el otro año. Generalmente yo soy la que desarrollo los foros. En esta ocasión quise de alguna manera entregarle la potestad a los estudiantes para que de alguna manera vean que el comunicador pues también tiene un discurso, pero también se trata de que tiene un espacio y un poder, si hablamos de poder, de convocatoria, de saber qué es gestionar culturalmente un evento, que de alguna manera es transmitir el discurso y saberlo hacer y saberlo entregar de alguna manera. Las fallas, los errores, los olvidos, lo que hayan visto los panelistas de alguna manera, es el reflejo pues que generalmente el profesor siempre auspicia todos los eventos, todas las cosas, soluciona, organiza. Y en este caso pues son ellos, y ellos creo que les queda esto como un buen aprendizaje, de mirar que los espacios también se hacen desde la convocatoria, desde el llamado a la organización con los panelistas, bueno, en fin, todo el desarrollo de lo que es un trabajo en equipo de un evento que se tenía que desarrollar 100% de la autonomía del estudiante. De alguna manera les vuelvo a agradecer el espacio, me gustaría seguir en contacto con ustedes.